Hola sucios muggles y bienvenidos a la hora de la biología. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la magia en Harry Potter. Para empezar, una pequeña introducción de la magia en Harry Potter, en qué consiste. Bueno, creo que todos los fricardos como yo que habrán leído hasta la desesperación Harry Potter conocerán en bastante profundidad el mundo de la magia, pero para todos aquellos muggles que no tienen ni idea de cómo funciona este mundo, simplemente comentar que la historia de Harry Potter se basa en Reino Unido. La historia más o menos se sitúa en los años 90 aproximadamente, cuando sucede la Segunda Guerra Mágica, y finalmente es la historia de Harry Potter, un mago. Hay un background, hay una historia bastante fuerte detrás de toda la saga de Harry Potter, y en ese fondo donde se sitúa toda la historia de Harry Potter se tendría que tener en cuenta que la historia de la magia se remonta aproximadamente desde los orígenes de la humanidad. Para ello tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, que Bill Weasley, uno de los hermanos mayores de Ron Weasley, está trabajando para Gringotts, el banco mágico que se sitúa en el Callejón Diagon, y se dedica a ser un buscador de tesoros, eliminando las maldiciones que se encuentran en las tumbas de Egipto. No dicen si son faraones, en general de Egipto, por lo tanto ya podemos suponer que existían los magos, ya que hayan puesto hechizos y protecciones para que no les robaran sus tesoros en Egipto. Si tenemos en cuenta la mayoría de los hechizos que se enseñan en Hogwarts, todos tienen como una raíz latina, o sea, yo que sé, Imperio, Cruxio, bueno, Alojomoras diría yo más que es más un poco árabe, ¿no? Del Islam, no sé cómo empieza con Al. Viendo toda la historia de la magia, hemos tenido curiosidad de cómo se transmite la magia en Harry Potter y en qué consiste esta magia. Durante la Segunda Guerra Mágica, durante el reinado de Lord Voldemort en el Ministerio de Magia de Gran Bretaña, se impuso el Estatuto de la Pureza de Sangre y la Comisión del Registro de Hijos Muggles. Con estas dos leyes se impedía, por ejemplo, se prohibía que los hijos nacidos de Muggles pudieran acceder al colegio y eran encerrados en Azkaban si no podían demostrar que tenían un antepasado mago. En este caso podíamos diferenciar a los individuos del mundo mágico en 4 categorías, 5, bueno, en general sería Muggle, que es como os estoy insultando en todo momento, sobre todo a mis compañeros que están aquí grabando conmigo porque no sienten la magia como la estoy sintiendo yo. Claro que sí. En este caso un Muggle sería una persona no mágica, o sea, en las películas de Animales Fantásticos los estadounidenses lo llaman Nomads. Bueno, continuando, teníamos a los sangre limpias o a los sangre puras, que como Lucius Malfoy son aquellas familias que no se han juntado nunca se han mezclado con los Muggles, entonces son todos descendientes de magos, que en otras palabras podríamos decir endogamia, que ya lo explicaremos más adelante. Luego tendríamos aquellos sangre sucias, como Hermione Granger, aquellos nacidos de Muggles, magos nacidos de 2 Muggles. Por lo tanto, ha aparecido de forma espontánea, podríamos decirlo en ese momento, la magia en la familia. Por último, tendríamos a los mestizos, como el que no puede ser nombrado, aunque no quiera aceptarlo, y Harry Potter. Son aquellos magos que tienen un padre o un abuelo Muggle, es decir, normalmente los mestizos serían aquellos que tienen un parental mago y un parental no mago, Muggle. Hemos explicado cómo se caracteriza el pedigrí de los magos en el mundo de Harry Potter y ahora tendríamos que entender en qué consiste esta magia o cómo se transmite. En los cuentos de Vida el Bardo, Albus Dumbledore nos explica que los magos nacen, no se hacen. ¿Vale? ¿Os ha quedado claro? Y que la capacidad de un mago aparece desde el nacimiento. También, intentando explicar más o menos el porqué de la magia, como J.K. Rowling no es genetista, no tiene ni idea de genética, a través de las palabras de Dumbledore también en este libro, que todos los magos nacidos de Muggle tienen como un mago o un squib en la familia. Así que bueno, intenta así explicarlo. Bueno, en todo caso vemos que la magia es un rasgo heredable, porque durante toda la saga vemos que se transmite de padres a hijos, es decir, por ejemplo, los padres de Draco Malfoy son magos y él es mago, todos los padres de Ron Weasley son magos y él es mago, y bueno, en el caso de Harry Potter sus padres son magos y él es mago, es decir, algo que se está heredando de padres a hijos. La guerra de Voldemort, que habla de sangre pura.
Todo este mundo se estructura en que la magia se hereda y que si todos tus padres son, o sea, todos tus antepasados son magos, pues molas más que un mago que acaba de nacer una familia de muggles, que en Sí, ese pero caso... sigue sin explicar su aversión a las narices. Bueno, pero bueno, ahora para poder, viendo que la magia es un rasgo heredable y todo eso, lo que vamos a intentar en nuestro podcast, ya que se trata de un podcast de ciencia, es explicar una base genética o molecular, sí, molecular, ¿no? Una base genética de esta herencia de la magia en el mundo de Harry Potter. Para ello habrá que explicar unos conceptos básicos de genética para entrar en ambiente. Lo que podríamos empezar explicando que es un gen. El gen es lo que está en el ADN y da lugar al ARN o una proteína. Es decir, supongamos, y esto se lo utiliza mucho como analogía, que el genoma es un libro, ¿no? Entonces, el gen sería como aquella frase que daría lugar a... Bueno, que completa la frase, es decir, que da un sentido, no se queda a mitad tampoco, pero no te explica todo el libro. O sea, que es lo que da lugar a la proteína o ARN. Sí, explicándolo con otras palabras, un gen, o sea, sabemos que la información genética está almacenada en el ADN, lo hemos estado explicando en otros capítulos del podcast, pero en fin, un gen sería un fragmento de este ADN que tiene sentido, es decir, que se puede leer y va a dar algo con sentido y que codifica una proteína final. No es tan básico, pero en este caso podríamos decir que un gen es un fragmento de ADN que va a dar lugar a una proteína. Por ejemplo, hay un gen que codificaría a la lactato deshidrogenasa, que es una proteína que nos permite degradar el azúcar. Bueno, el lactato. Sin entrar mucho en complicaciones, es un gen, es un fragmento que va a dar lugar a una proteína. Es mucho más complejo, la definición tiene muchos peros, pero bueno, en este caso, que solo necesitamos para explicar los rasgos de la magia, no nos hace falta más. ¿Qué serían los alelos en este caso? Claro, retomando el término de gen, nosotros, por ejemplo, como humanos tenemos 2 copias, ¿no? Siempre decimos que somos un ente diploide. Entonces, cada una de las copias se podría definir del gen como el alelo, y en el caso de que, por ejemplo, leyendo la magia, si tenemos los 2 alelos, nuestras 2 copias del gen son la misma, es decir, son mago-mago, entonces decimos que somos homocigotos. Y si es mago, decimos que somos heterocigotos. Es referente a esas 2 copias. Y las enfermedades de transmisión, estas que damos en cuarto de la ESO, que es como dominante, recesivo, etc., nos referimos a que si una copia es suficiente para la transmisión para que dé el fenotipo, en este caso que seas mago, entonces sería dominante porque con una copia bastaría y digamos que vale más que la otra, por así decirlo. Y si es recesivo, necesitarías ambas copias para dar el fenotipo. Sí, volviéndolo a decir, porque son los conceptos que vamos a estar trabajando durante todo el podcast, durante todo este capítulo, así que creo que es necesario repetirlo hasta la saciedad para que se entienda. En este caso hemos dicho que un gen es un fragmento de ADN que va a codificar una proteína. Todos los individuos, todas las personas tenemos el mismo... Todos los individuos de una misma especie van a tener el mismo número de genes, pero no somos todos idénticos porque tenemos variaciones en estos genes y estas variaciones serían lo que llamamos alelo. Es decir, una persona... El ejemplo de siempre, aunque no es correcto, los colores de los ojos. En plan de todas las personas tienen los mismos genes para hacer los ojos. Sin embargo, no todos los ojos son iguales. Tienen diferentes colores. Y más o menos podríamos decir que cada color de un ojo sería un alelo. Habrá un alelo que te lo haga rojo, marrón, verde... En caso de que el verde. color de ojos estuviese determinado por un único gen, sí. Sí, pero no. Y luego también lo que es importante que el conjunto, o sea, porque como ha dicho Noemí, somos diploides, tenemos una copia de un gen de vía paterna y otra copia de vía materna. Esta combinación se denominaría genotipo, es decir, hace referencia a las variantes que tiene un individuo para un gen. En referencia al genotipo, podemos ser, como ha dicho Noemí, homocigotos si ambas copias son idénticas entre sí, o heterocigotos si las copias son diferentes. Y ya con eso teníamos el concepto de que es un gen, que es el genotipo y que es un alelo, y
finalmente la expresión que va a tener este genotipo en un individuo, o sea, porque los genes no los vamos a ver, a menos que te hagas una PCR de secuenciación masiva o empieces a gastar mucho dinero, no vas a saber qué alelos tienes. Lo que vas a ver tú es el fenotipo, es la expresión de estos genes en el individuo. Sí, o sea, el genotipo serían los 2 alelos que tiene un individuo para un determinado gen, y el fenotipo sería el resultado de la expresión de este genotipo más la influencia del ambiente y más factores epigenéticos, que esto lo vamos a decir más tarde lo que es. O sea, pero que el fenotipo no es solo la expresión del genotipo, sino es la expresión del genotipo más el ambiente, de normal es lo que se dice. Por lo tanto, con todo esto ya tenemos los ingredientes repetidos hasta la saciedad por mí, por Noemí, por Lena y por mí. Vamos a entrar al turrón. Primero de todo, hay que tener en cuenta que la única información que tenemos para explicar la genética de Harry Potter son los libros de Harry Potter, y que la autora se ve más o menos, J.K. Rowling, qué intención tenía, pero como no es experta en genética. Bueno, lo que quiero decir es que como la autora no tenía, o sea, aunque se ve una intención, que es lo que buscaba en las explicaciones y ejemplos que da en su libro, no explicaría perfectamente un ejemplo claro de un tipo de herencia en los libros. Así que la única materia que tenemos que trabajar es para esto, y vamos a ir siempre con el canon. Viendo lo que tenemos en el libro, ¿cuál sería la forma más fácil de explicar la herencia de la magia? Y ahora, ¿quién se va a meter a explicar estas cosas? Creo que la que defiende, corrígeme si me equivoco, pero creo que la que defiende M.K. Rowling y la que defiende uno de los papers es la recesiva, que sería la más simple. O sea, yo creo que la intención que tenía J.K. Rowling en el libro, a la hora de escribir el libro y cómo se estaba heredando la magia en sus ejemplos, sería recesiva. Sin embargo, ahora nos vamos a explicar más adelante, ella misma hace cosas contradictorias con esta hipótesis. Sí, eso está claro, pero me refiero, la que más simple así que viene sin tener en cuenta todas las excepciones que hay muchísimas, y por eso su teoría no cuadra con todos los casos, sería una herencia recesiva. Vale, ¿y en qué consiste una herencia recesiva, Noemí? Aunque ya lo has explicado. O sea, la herencia más fácil de explicar, pero que también tiene muchas contradicciones dentro del libro, sería una herencia recesiva. Entonces, con esto nos referimos a que para poder tener un fenotipo de mago, es decir, ser mago, tendríamos que tener las 2 copias, pero bueno, esto ya entraremos supongo que ahora a decir todas las excepciones y por qué esta teoría no cuadra. Sí, primero explicar un poquillo más eso. Y pongamos, o sea, la hipótesis sería de que hay una proteína, hay un gen que poseen los seres humanos, que si tiene una forma... Vamos a hablar con M y W, por ejemplo, la forma más sencilla. Que en una forma que sería la dominante, eres Muggle, no tienes magia. Pero en cambio, si tienes una mutación, o sea, un alelo W del mismo gen, tendrías la capacidad de ser mago. Imaginaos que hay un gen que nos permite ser magos. Y esto tiene 2 formas, la M y la W. Estos genes... La magia sería un rasgo recesivo, por lo tanto tendrías que tener las 2 copias que te permitan ser mago. Si no tienes esta combinación, cualquier otra combinación como las 2 copias no de Muggle o una copia de Muggle y una copia de mago, serías Muggle y no te mostrarías magia. Y esta sería la hipótesis que mejor se adapta a las cosas que estamos observando en el libro. O sea, hay un gen responsable de esta habilidad mágica o de no tener magia. O sea, hay 2 alelos. El alelo mágico, que sería el recesivo, y el alelo Muggle, que sería dominante. Y siempre que esté el alelo Muggle, pues esta persona no va a tener magia. Da igual que el alelo Muggle esté en homocigosis o en heterocigosis. Siempre que esté este alelo, como es el dominante, no va a haber magia. Y para que esta persona tenga magia, lo que necesita es tener el alelo mágico en homocigosis, es decir, que tenga 2 copias del alelo mágico. Sí. Entonces, la combinación de alelos posibles sería Muggle-Muggle, eres Muggle, Muggle-Mago, vas a ser Muggle, y Mago-Mago, tienes magia. Y en estos ejemplos son los que esta combinación sería lo que más encontramos en el libro. Con esto vemos que la única forma de ser mago es que seas mago-mago. Entonces teníamos el ejemplo, por ejemplo, de Draco Malfoy, que tanto Lucius como Narcisa
son magos, entonces ambos serían WW, mago. Sí. Bueno, entonces la única posibilidad los únicos alelos que pueden pasar a sus descendencias son los alelos mágicos. Y por lo tanto, Draco Malfoy es mago. La pregunta sería, ¿cómo explicamos, por ejemplo, que Hermione Granger sea maga siendo hijo de Muggles? En este caso, la explicación más lógica sería que los padres de Hermione ambos son portadores del alelo mágico. Se dice que los padres estarían en heterocigosis. Ellos, como están en heterocigosis y tienen el alelo Muggle, no son capaces de presentar magia. Pero al combinarse entre sí sus alelos, tanto pueden pasar tanto el alelo Muggle como el alelo mágico a Hermione. En este caso, ambos parentales han pasado el alelo mágico a Hermione y Hermione es homocigota para el alelo mágico, es maga. Así que presenta magia. Sí. O sea, cuando tienes hijos lo que haces es pasar la mitad de tu información genética a la descendencia. O sea, pasarías uno de estos alelos. Y los padres de Hermione, o sea, son muggles, pero son heterocigotos para este carácter. Es decir, presentan un alelo muggle y un alelo mágico. Y en este caso a Hermione ambos padres, o sea, su padre y su madre, le han pasado el alelo mágico y por eso ella tiene el alelo en homocigosis y presenta magia. Estos padres son, son heterocigotos obligados, tienen que tener sí o sí el alelo mágico, o sea, tienen que ser portadores de este alelo. Sí. O sea, con esta teoría hemos explicado cómo pasa la magia de padres magos a los hijos y de padres muggles que en principio no tenían magia a sus hijos. Y también explicaría el proceso de sangre de mestizos, la sangre mestiza, como sería el caso, por ejemplo, Nymphadora Tonks, la metamorfomaga, aparece en el libro 5, bueno, a partir del libro 5 en la saga, que es capaz de cambiar de color su pelo, tiene así cosas guayonas. Este caso, si no me equivoco, Nymphadora Tonks es hija de madre maga y de padre muggle. Entonces, la madre de Tonks sería maga, tendría los dos alelos mágicos, maga, y su padre tendría que ser obligatoriamente portador del alelo mágico. Entonces sería muggle mágico. De su madre solo podía recibir el alelo mágico y por probabilidad, que es un medio, de su padre también estaría recibiendo el alelo mágico. Por eso Tonks es maga. Y otro ejemplo también sería Seamus Thomas, si no me equivoco, de compañero de Gryffindor de Harry Potter. Bueno, que también sería lo mismo. Y por ejemplo Voldemort. Sí, también. Por favor, el que no puede ser nombrado. Vale, no lo he pensado. Sí. Que te pones a hablar de personajes raros, Voldemort es así y Lily también, ¿no? No, Lily es... Bueno, Lily es padre... Lily es como Hermione. Sí. Lily Evans, la madre de Harry Potter, es una sangre sucia. Es decir, es hija de muggles y por lo tanto los padres de Lily tienen que ser heterocigotos. Entonces sería el mismo caso que Lord Voldemort o el mismo caso que Hermione Granger, que tienen que ser portadores del alelo mágico. Cada uno de los padres estaría pasando el alelo mágico y por ello es mago. En cambio, la hermana de Lily, tía Petunia, no es mágica. Entonces significaría que o ha recibido sí o sí un alelo de muggle y luego puede ser o muggle homocigota o muggle heterocigota, pero va a ser muggle. Viendo las cosas que han comentado J.K. Rowling en entrevistas y tal, que dice que por parte de tía Petunia no se va a expresar nunca la magia, pues supondríamos que será homocigota para muggle. Pero bueno, no hay más. O sea, entonces con esto explicaríamos todos los casos de herencia genética que se observan en Harry Potter. A no ser... No obstante, con los datos que has dado, no. Lo que pasa es que hay muchos datos, muchos árboles que no concuerdan. Sobre todo por probabilidades y cosas así. Sí, por ejemplo. Pero ¿y las excepciones, Pablo? Tenemos varias cosas rarunas. Por ejemplo, que la autora dice que la magia es un gen fuerte y dominante. Y vemos que
poner una estructura de dominancia para el rasgo de una magia no encaja. Pero bueno, tenemos aún así cosas más raras. ¿Se os ocurre alguna cosa que no encajaría, algunas probabilidades que no encajarían con esto? Los squibs, quizás. Vale, o sea, los squibs son aquellos hijos nacidos de magos que no presentan magia. Vale, en primer lugar, dice, ¿podemos explicarlo bajo la teoría del alelo recesivo? Teóricamente sí, porque simplemente hay un caso que se llaman mutaciones puntuales, o sea, mutaciones espontáneas, que son cambios que se producen por azar en el ADN, y entonces podía existir un proceso de reversión donde el alelo mágico pasaría al alelo magel, y entonces tendrías un hijo que tendría un alelo magel y un alelo mágico. Por lo tanto, como hemos visto, sería magel. Eso explicaría perfectamente un squib. Y también encajaría perfectamente con la frecuencia que se ve en la población, porque, por ejemplo, cuando Harry descubre que el Flinch, el conserje de Hogwarts, es un squib, le dicen que es algo que pasa es algo muy poco habitual en el mundo mágico y que es algo de vergüenza. Otra explicación son los casos de paternidad discutida, que se llaman en genética. También puede ser. Que un mago se haya acostado con un no mago y entonces la mayor... Dejé que hacerte de paternidad, ya está. Sí, lo que pasa es que en esa época no se hacían. Otra explicación es que haya penetrancia incompleta. ¿Qué es la penetración completa, Elena? A ver, o sea, primero intentaré definir qué es la penetrancia. O sea, la penetrancia sería la proporción de una población que expresa el fenotipo patológico, en este caso sería el fenotipo mago, entre todos los que presentan un genotipo portador de este alelo mutado. Pero en este caso de la magia habíamos visto que serían los dos alelos mutados los que necesitamos porque sería una enfermedad recesiva. En cuanto a la penetrancia incompleta, o sea, es cuando esta proporción que he dicho de la proporción de la población que expresa el fenotipo patológico es inferior al 100%. O sea, por ejemplo, en la enfermedad de Huntington, que no sé si lo explicaré también más tarde, la penetrancia es del 95%. Esto quiere decir que solo el 5% de los portadores no desarrollan la enfermedad. O sea, en el caso de la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad autosómica dominante, o sea que solo necesitas un alelo para desarrollar esta enfermedad. Y el 5% de las personas que tienen el genotipo, que tienen un alelo portador, no desarrollan la enfermedad. He dicho que en este caso sería una autosómica dominante. Pero en el caso de la magia, si pensamos que es recesiva, una penetrancia reducida significaría que una proporción pequeña de los homocigotos recesivos no manifestarían la magia. La enfermedad de Huntington es el baile de San Vito. Sí. Que eso guardaba Elena para más adelante, pero bueno, ya lo desvelamos. Simplemente por el mero hecho de tener los genes que te causarían la magia, no tienes por qué expresar la magia. O sea, si todo el mundo que tuviera los genes de la magia fueran magos, sí. Sería una penetrancia completa. Sí, sin embargo, en este caso, por el hecho de tener los genes que te producen la magia, puedes no ser mago, entonces digamos que es una penetración incompleta. Y el porcentaje de la penetrancia dependería, pues, del porcentaje de cada 100 personas que debería ser mágicas, solamente 90 lo son. Pues bueno, una penetración del 90%. Claro, a ver, porque también cuando lo estuvimos hablando, había casos en los que esta gente que no es maga, sí que, aunque no expresara la magia, sí que tenía a lo mejor ciertas características no magels, como por ejemplo poder ver dementores. Sí, pero ahí ya estaríamos hablando de otra cosa que no hay que confundir con la penetrancia, que es la expresividad. O sea, la expresividad es el grado en el cual un fenotipo es expresado. O sea, tiene que ver como con la intensidad del fenotipo. Los squibs se podían explicar perfectamente como una reversión, es decir, sería un proceso de reversión donde el alelo mágico pasaría al alelo magel y por lo tanto el descendiente sería heterocigoto y como hemos dicho, heterocigoto es magel. Sin embargo, esto no encaja perfectamente porque vemos que la autora dice que es un gen dominante. Se lo concedemos, es la autora, ella manda, es su mundo. Y lo siguiente, que los squibs, que son hijos que no poseen magia de padres mágicos,
presentan rasgos mágicos, pueden interaccionar perfectamente con el mundo mágico. ¿Cómo lo vemos esto? Por ejemplo, en el libro se comenta que los dementores no pueden ser vistos por los muggles. Es decir, los dementores, esos tíos grandes de 2 metros que parecen que es un cadáver putrefacto que ha estado 3 o 4 días al agua y luego lo hayas dejado secar al sol durante una semana, que se queda como una uva pasa. Esos que se supone que son capaces de alimentarse de la felicidad y todos los recuerdos bonitos de una persona, esos bichos grandes del libro 2 no pueden ser vistos por los muggles. Sin embargo, es verdad, el libro 3, el prisionero de Azkaban, y luego aparecerá a lo largo de todos los libros. Bueno, estos dementores no son vistos, no pueden ser percibidos por los muggles, pero los squibs pueden verlo. Y no solo eso, también en el libro Hermione Granger comenta hasta la saciedad que Hogwarts, el colegio de magia y hechicería que se encuentra en Escocia, no puede ser visto por los muggles porque tiene un montón de hechizos, que los muggles que fueran allí simplemente verían unas ruinas abandonadas. Sin embargo, Flinch, el conserje de Hogwarts, es un squib y es capaz de... O sea, no está flipándolo todo el rato en plan de porque de una habitación menos derruida han entrado 25 chavales. O sea, no, o sea, es capaz de ver Hogwarts y en el libro se dice que aparte de los hermanos Weasley, los gemelos Weasley, el único que se conocerá mejor Hogwarts que ellos dos es Flinch. Así que, por lo tanto, vemos ahí que aunque más o menos tienen un fenotipo muggles, no es muggles, pueden interaccionar con la magia, aunque no puedan ser capaces de hacerla. Entonces, Lena, ¿qué tendríamos que comentar de esto? Vale, pues, o sea, como ya he dicho antes, habría que definir qué es la expresividad, o sea, qué es el grado en el cual un fenotipo es expresado. Tendría que ver con la intensidad del fenotipo, que eso estaría relacionado también con los rasgos cuantitativos. O sea, como sabemos, por ejemplo, Dumbledore es un gran mago y después hay otros magos que no lo son tanto. Eso es porque habría pues como una gradación. O sea, en general la magia podría ser un rasgo cualitativo o cuantitativo. O sea, los caracteres cualitativos son aquellos que pueden describirse como, por ejemplo, un color. Tener el pelo negro o tener el pelo rubio. En este caso sería tener magia o no tener magia. Pero hemos visto que es algo más complejo. Sería un carácter cuantitativo. Que un carácter cuantitativo en general es un carácter que se puede medir. Es decir, no es una variación discreta, sino que hay todo un tipo de espectros, de fenotipos. Hay toda una variación continua. O sea, unos rangos, un abanico de fenotipos. Por ejemplo, la altura. O sea, estos rasgos en general dependen de muchos genes que tienen un efecto acumulativo. Y normalmente los cualitativos dependen de pocos genes. Pero bueno, ahí igual ya la estoy liando un poco. En el caso de la expresividad puede ser un único gen. Por ejemplo, el ejemplo más clásico es el de la neurofibromatosis. La neurofibromatosis, hay gente que tiene un poco de dolor de cabeza a veces, tiene migrañas, y hay gente que se le llena la piel de bultos. Y es el mismo gen. Y es la misma mutación en un único gen. Entonces, en este caso, la expresión es eso, que una única mutación por otros factores, ya sean factores de interacción con otros genes, interacción con el ambiente o algo así, se expresa de manera distinta. Lo único que quería comentar de los squibs, o sea, añadir, es que alguien podía pensar que podía ser un efecto de codominancia. Es decir, que hay un fenotipo para el homocigoto dominante, hay un fenotipo para el heterocigoto y hay un fenotipo para el homocigoto recesivo. Sin embargo, esto no encajaría en la teoría porque entonces los muggles que son heterocigotos, que son portadores de estos alelos recesivos, también tendrían la capacidad de interaccionar con el mundo mágico. Bueno, y que hemos visto que los squibs normalmente vienen de familias mágicas. Sí, pero me refiero que eso de que los squibs solamente se encuentren en familias mágicas y que hemos dicho que se podía explicar como una reversión de un alelo a otro, implicaría que si eres heterocigoto para la magia, deberías poder interaccionar con el mundo mágico, pero en ningún momento se dice que los padres de Hermione pueden interaccionar con el mundo mágico, en ningún momento se dice que ¿quién más hay heterocigoto por ahí? Que el padre de Seamus Toman pueda interaccionar con el mundo mágico. Ya. A ver, lo que sí que podría explicar que los squibs, o sea, no puedan hacer magia, pero sí que puedan verla, es que no sea el mismo gen el que te permite hacer magia que el que te permite observarla. Sí, pero entonces ya tendríamos que entrar en una teoría génica más compleja. Es decir,
Por tanto que la autora nos está diciendo que la magia es un efecto dominante, que ahora sí eso seguramente entraremos a explicarle y veremos que no, como que los squibs están a medio caballo entre muggles y magos, una teoría simple de un único gen con un único alelo no nos está explicando correctamente la complejidad que vemos en los libros. Sí, además, otra cosa que se ve que también puede apoyar la teoría de múltiples genes es el hecho de que, en general, la probabilidad de que nazcan magos tanto de un padre magel, ya sea dos padres magel o un padre magel y un padre mago, que en general sería pues eso, un 50%, un 25%, ya lo hemos mencionado, eso son la teoría de Mendel, lo puedes calcular tú o hacerte un cuadro de Punnett. Un cuadro de Punnett de 2 cuadraditos es un poco innecesario. Pero no, así que una teoría multigénica también ayudaría a explicar eso, porque si son más genes, las proporciones cambian, simplemente se hacen cada vez más complejas. Sí, esto que dice Oriol de que las frecuencias no encajen. También vemos que quitando a la familia Weasley, que como la tía, no me acuerdo cómo se llama, Augen creo, algo así, lo dice que los Weasley tienen hijos como conejos, que sí que es verdad que ahí tienen, creo que si no me equivoco son 7 hermanos. Pero bueno, quitando eso, la gente, o sea, normal los humanos tenemos pocos hijos, así que no puedes, para ver bien las frecuencias estas que deberíamos esperar de las herencias, tendríamos que tener 200, 300 hijos. No los tenemos, solo tenemos 2 o 3, 7 en el caso de los Weasley. Pero sí es lo que está diciendo Oriol. Por ejemplo, vemos que la profesora McGonagall, sus padres ella es hija de Maga y Magel y son 3 hermanos y los 3 hermanos son magos. Si no me equivoco, sí. También vemos en los... no me acuerdo en qué sitio más vemos algo por el estilo. Que no hay... A ver, es normal, porque no hay muchos detalles. Es una novela que te interesa la acción, no te interesa la vida de un magel. Es normal que haya más magos de lo que se espera en los árboles genealógicos. Sí. Porque los magos no son interesantes, los magos sí. Es más un artefacto de narrativo que genético. Pero bueno, ya que estamos aquí, lo vamos a explicar. Ya que estamos explicando cómo se hereda la magia en un mundo de fantasía, lo podemos intentar explicar por estas proporciones inesperadas. También se ve, por ejemplo, que los hermanos Creevy, no me acuerdo cómo se dice, Colin y no me acuerdo el otro hermano, que están siempre mareando a Harry a partir del libro 2, son 2 hijos nacidos de padres muggles y los 2 presentan la magia. Que siendo heterocigoto la frecuencia que te estarías esperando es de 3/4, 1 cuarto. Solamente 1 cuarto de los hijos tendrían que tener magia. Y vemos que son los 2 que han tenido magia. Que sí, también podemos empezar cosas en plan de... ¿Por azar puede suceder? Sí, pero bueno, ya es raro que justamente en los núcleos familiares de magia, si son varios hermanos, o sea, cuando la frecuencia que te deberías esperar es 3/4, 1 cuarto o 1 medio, siempre sean magos, así que no encajaría correctamente la teoría recesiva con estas frecuencias. Teniendo en cuenta que tener un squib en la familia era una cosa tan deshonrosa, por así decirlo, históricamente, ¿no? Que esos árboles, pues directamente a esas personas no las han cortado directamente del árbol como en la peli con Sirius, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que lo único que estamos viendo es lo que la autora quiere que veamos, así que, pero bueno, viendo lo que tenemos, o sea, vemos que no se puede explicar correctamente que la herencia de la magia sea por efectos, por alelos recesivos, y más si tenemos en cuenta que hay varios aspectos mágicos, que ahora luego comentaremos un poco más. Por ejemplo, hablar en Parcel, que solamente tienen los descendientes de Slytherin, o los metamorfomagos como Tonks, que también se ve que se hereda, la hija de Tonks es mago, así que tenemos ahí algo nos está apuntando a que es una enfermedad multifactorial, o sea que son varios genes que están influenciando la capacidad mágica de una persona. O sea, yo también quería comentar que hay magos que no muestran un gran fenotipo mágico, como Neville, por ejemplo, y Neville que igual... Longbottom. Sí, y que igual puede estar modulado por otro tipo de genes, este gen mágico. Quería decir que muchos de estos, o sea, de estas personas que no expresan un gran fenotipo mágico, como Neville o como... Craig y Goyle, los
Párenlo todo, quiero hablar de endogamia. No, que suelen venir de familias de magos, por ejemplo, también los squibs. Y que podría haber otro gen que estuviese modulando y que puede explicarse porque hay una gran endogamia en las familias mágicas. O sea, creo que dicen lo de los grandes 28. Sí. Si no me equivoco, en el libro lo comenta el padre de... Lo comenta tanto Sirius Black como el padre de Ron Weasley, que todas las familias mágicas del Reino Unido están emparentadas entre sí. Es decir, hay una gran endogamia. Es decir, cuando familiares se están reproduciendo entre sí, que ya lo comentamos en otros capítulos. Como los antiguos reyes, que supongo que será lo mismo. Fiscaliano. Y en este caso vemos que los grandes squibs que se observan en... Bueno, squibs no, pero aquellos que tienen como un defecto mágico, que no son muy buenos en la magia, es Neville Longbottom, que cuando nació pensaron que era un squib, que es hijo de los aurores Longbottom y por lo tanto es una familia de sangre pura. Y luego está Crabbe y Goyle, los secuaces de Draco Malfoy, que sus padres ambos son sangre puras, están relacionados entre sí y encima son mortífagos. Los padres de Craig y Goyle ambos son mortífagos, entonces sí, son sangre pura. Si no me equivoco, en Pottermore decían que eran los grandes 20, los grandes 28, que son las 28 familias mágicas de Gran Bretaña, y que sí, todas están relacionadas entre sí. Y Samu, si puedes explicar qué es la endogamia y el efecto fundador. De una forma en que no nos metamos con la corona real ni la familia real y no nos metan en prisión a ninguno de nosotros. Puedo hablar de los Targaryen. Te puedes meter con los Habsburgo. La endogamia básicamente es un proceso que ocurre cuando personas que tienen un cierto parentesco entre sí, pues tienen descendencia. Eso tiene un peligro bastante importante, que es que, claro, cuanto más, por decirlo así, genéticamente te parezcas a una persona, es más probable que tu descendencia presente genes letales, que por lo general suelen ser recesivos, y que, claro, cuando tienes descendencia con personas que están alejadas de ti, pues es más improbable que tengas ese tipo de enfermedades o expresión de esos genes letales, incluso en algunos casos. Básicamente, cuando tienes descendencia con una persona que es muy similar a ti, genéticamente hablando, esos genes sí que pueden aparecer y expresarse. Eso sería, pues, los peligros de la endogamia. Si habéis visto Juego de Tronos, pues explica muchas de las cosas de los Targaryen. Si alguno de nuestros oyentes está echándole ojitos a un primo o algo así, no lo haga. A ver, sí que es verdad que existen alelos que se conocen deleterios, es decir, o que pueden matarte o que pueden reducirte la eficacia biológica, es decir, la eficacia que tienes de sobrevivir. Y muchos de estos alelos son recesivos, es decir, como igual que la magia hemos explicado, tendrías que tener los dos para que se manifiesten. Estos alelos letales tienen una frecuencia bastante baja en la población, es decir, hay poca gente que la tenga. Por lo tanto, si tú buscas una pareja sexual por azar en la población, es muy complicado que los dos poseáis, que ambos tengáis estos alelos letales. Sin embargo, si la pareja sexual que te estás buscando no es al azar, sino que está entre tu familia, como compartís genes, como estáis relacionados, es mucho mayor la probabilidad que tengáis estos alelos y que estos alelos se pongan juntos. Es por eso que los descendientes de individuos relacionados genéticamente tienen defectos. Y esto es lo que se conoce como endogamia y es lo que practican los Targaryen y algunos Lannisters. Yo quería comentar, por ejemplo, el efecto fundador de Finlandia, en el que se ve la enfermedad esta, ¿cómo se llama? Coroidemia o algo así. Bueno, sucede en una región muy específica de Finlandia y fue que una sola pareja dio lugar como a una familia que se convirtió en pueblo en el 1600 para allá y se ve se ve que en esa población existe muchos casos de esa enfermedad. Y en este caso de Harry Potter, como sucede en Gran Bretaña, también tendrá un efecto parecido. Como la población es más pequeña. El fallo aquí es que al tener tan poca variabilidad genética, porque se están reproduciendo dentro del mismo grupo de personas, aunque no tengan parentesco, falta variabilidad genética. Un poco de flujo génico.
hacemos referencia al flujo génico entre Homo sapiens y neandertales, no os perdáis ese capítulo. Pero sí, lo que quería decir que lo que más estamos viendo es que sí, es endogamia, porque se están reproduciendo los mismos grupos entre ellos. También se conoce como efecto fundador y finalmente es también un efecto cuello de botella, también por decirlo de una forma, cuando solamente un pequeño grupo de la población, que es lo que causa el efecto fundador, es el efecto cuello de botella. Un pequeño grupo de una población ha colonizado un nuevo territorio y entonces todos los descendientes de ese territorio están relacionados entre ellos porque derivan de un grupo muy pequeño. A ver, o sea, no es lo mismo exactamente, o sea, no es lo mismo endogamia que efecto fundador. Endogamia es cuando te reproduces con individuos que están estrechamente relacionados contigo. Y, o sea, efecto fundador es lo que se ve cuando un grupo pequeño de individuos funda pues un pueblo, tal, en otro nuevo territorio. Por ejemplo, o sea, en el continente pues somos muchas personas, pero un grupo de personas decide irse a una isla. Si este grupo de personas tenía una enfermedad o era, o sea, prevalente para esta enfermedad, es más fácil que se vaya a fijar en esta nueva población en la isla. Uno de los mecanismos para que se fije este gen también puede ser lo que te habías dicho, lo de deriva génica, que se puede fijar al azar en grupos de población muy pequeños. O sea, cuando el grupo de población es muy pequeño, un alelo puede fijarse al azar. Viendo a Harry Potter también habría que decir, existe como una presión social, que es lo que estábamos hablando antes, de que magos se alíen con magos, por así decirlo, para que den lugar a magos. Eso también habría que tenerlo en cuenta. Tenemos una población pequeña, que es la de los magos, que ya sea por presión social o cualquier cosa, se está favoreciendo los cruces entre magos y por lo tanto tenemos un gran riesgo de que sufran una endogamia y se pongan de manifiesto defectos génicos porque están en homocigosis. Porque están en homocigosis, es decir, porque se están reproduciendo entre una población muy pequeña que está toda emparentada entre sí y entonces la probabilidad de que aparezcan enfermedades letales recesivas es mayor porque esa población está enriquecida en esos alelos. Y también por esa pérdida de diversidad y variabilidad genética, que de hecho también podría explicarte hasta cierto punto porque a lo mejor los mestizos, y que lo que estabas diciendo antes, ¿no? Que Dumbledore sea tan poderoso y que haya otros mestizos que sean mucho más poderosos. Dumbledore no es mestizo, pero Harry Potter, por ejemplo... Sí, lo que quería decir es decir, que si tienes... O sea... Perdón, Snape. Estaba pensando en Snape. Sí, o sea, quería decir eso mismo. O sea, que si tenemos en cuenta que a lo mejor es el rasgo de magia es un rasgo poligénico, que tienes varios genes que te están influyendo en la magia en diferentes aspectos y que los sangre pura, como puede ser la familia de Lord Voldemort, su padre, los Gaunt, estaban locas por los efectos porque tenían la tradición de siempre casarse con su prima hermana, tenían rasgos de locura y se veía que, por ejemplo, que ¿Por eso la nariz? No, o sea... ¿Por la falta de ella? Estás obsesionado con la nariz, ¿eh? Fue porque la primera vez que se montó en escoba se estampó contra el suelo y pasó lo que pasó. Factor puramente ambiental, entonces. Exactamente. Vale, ya que se está con el tema, ahora luego vuelvo a esto. La razón por el aspecto de Lord Voldemort es por realizar los Horrocruxes. Al realizar un Horrocrux estabas partiendo tu alma y entonces estabas perdiendo humanidad. Y eso hacía un cambio fisiológico. Se cree que Tom Riddle, Lord Voldemort, era capaz de influenciar en ese proceso de metamorfosis, por decirlo de una forma, para parecerse más a una serpiente y encima se había llegado al punto en que no necesitaba comer. Ahora que ya sabéis por qué Lord Voldemort, el que no puede ser nombrado el Señor Oscuro, el Señor Tenebroso, se parecía a una serpiente, podemos continuar con la genética en Harry Potter. ¿Sí, Sam? Sí. Vale. Entonces eso, teníamos que la magia es un factor poligénico, es decir, varios genes estaban afectando eso. Si te estás reproduciendo dentro de una misma población, seguramente vas a tener rasgos en heterocigosis y, por lo tanto, vas a tener una incapacidad para hacer la magia, como puede ser en el caso de Neville Longbottom, Crale y Goyle. Como decía la profesora de estudios magos en Hogwarts, que es necesario que teníamos permitir la relación entre los magos y los muggles a nivel genético, de que
de que haya intercambio flujo génico entre magos y muggles para como potenciar la raza. Veríamos en el caso de como puede ser Severus Snape, el príncipe mestizo, Lord Voldemort y Harry, que derivan, incluso Lily Evans, la madre de Harry Potter, que eran magos excepcionales porque podíamos decir que derivaban de... Y Hermione también es bastante buena. O Hermione también, la magia es la mejor maga de su promoción. Reforzaba bastante. O sea, es que ahí también tenemos que meter entonces el tema genético y ambiental. Es decir, a lo mejor Hermione era muy buena pues porque se dedicaba a ello y el estudiar tanto hacía... social. Es la que estamos comentando, que sea una enfermedad iba a decir, una característica multifactorial y que esté marcada por la expresividad. Hablamos ya de factores de transcripción, /expresión, /número de copias. Vale. Como resumen, que es lo de aquí vamos a hablar del capítulo. Podríamos pensar que la magia es un rasgo recesivo, que es lo que mejor se estaría adaptando a los árboles que conocemos. Sin embargo, vemos que tenemos unos problemas, como puede ser la capacidad casi nula que presentaban a algunos alumnos, como puede ser Neville Longbottom y Goyle. Si alguno es más fan de Harry Potter, también podemos meter ahí ya algo más ambiental, como que es que la varita que tenía Neville Longbottom era la de su padre y la varita no la había elegido a él, entonces no podía expresar todo su potencial. Pero también hay que tener en cuenta que antes de eso sus padres, o sea su tío abuelo y su abuela, pensaban que eran Squib porque no había presentado ningún rasgo mágico, hasta que lo tiraron por una ventana y rebotaron. Así que sigue en pie nuestra teoría. Y la de que los Squibs pueden interaccionar con el mundo mágico pone en manifiesto que una herencia simple recesiva no nos estaría explicando correctamente la complejidad de la magia, por lo que necesitamos añadir otros genes, poligénica o otras cosas. Era lo que estaba hablando cuando hemos hablado de las proporciones raras que salían, que lo más fácil para explicar eso es eso, que haya más genes y que eso afecte a las proporciones, porque cuando hay más genes los números cambian. Quiero decir eso, que la magia se puede explicar cuando se basa los números que tenemos, que no son muchos, pero son números que tenemos, como un rasgo poligénico, es decir, que está afectado por más de un gen. Por ejemplo, simplemente pasando de un gen a dos, ya cambias las proporciones clásicas de una precisión de un cuarto a una precisión de un 16avo. Eso podría explicar incluso los squibs, dependiendo de lo raro que sean. Imagínate que son 5 genes. Podrías tener squibs con una proporción de 1 entre 1000, por ejemplo. Lo que estoy hablando esto de proporciones son pues eso, los llamados cuadros de Punnett, que se utilizan para genética, que es simplemente pues, cruzar todos los genes, todas las combinaciones de genotipos que pueden pasar los parentales a su descendencia, los cruzas y ves lo que te sale. 5 genes en un cuadro de Punnett. Pobrecito que le toca hacer. Si, por ejemplo, la magia estuviera hecha por 5 genes y cada gen tiene 2 alelos, o sea, tienes una combinatoria de todas las posibles combinaciones que pueden tener estos 5 genes con esos 2 alelos entre sí. Por eso que tiene cambios. 1024 combinaciones distintas. Imagínate que solamente una de ellas te da un squib. No concuerda con el hecho de que nazcan de magos de líneas puras, por decirlo de alguna manera. No son animales de experimentación, pero bueno. El problema que tiene esto multigénico es eso. Se verían más fenotipos aparte de mago o no mago. Dejémoslo en 2 genes, que es lo más fácil. En 2 genes tienes 16 combinaciones distintas. Y con esas 16 combinaciones solamente tienes 2 fenotipos. Esta combinación de genotipos para dar todas un solo fenotipo es lo que se llama epistasia. La epistasia es un fenómeno en la que la expresión de un gen afecta a la expresión de otro. Lo más fácil para ver esto es, por ejemplo, en el color de las flores, que eso he estado estudiándolo muy detenidamente hace poco gracias a Animal Crossing. Imagínate una flor que puede ser blanca, roja, amarilla o naranja. Básicamente, si es roja, si tiene el gen rojo, es roja. Si tiene el gen amarillo, es amarilla. Y si tiene el rojo-amarillo, es naranja. Pero si tiene una mutación que le hace que no produzca color, es blanca. Pues entonces, si tiene esa mutación, da igual que tenga de rojo y amarillo, porque va a ser blanca, porque no puede producir color. Esto es parecido. También puede verse algo así, imagínate con los ratones nude, que los llaman, que no tienen pelo.
pues da igual el genotipo que tengan determinando el color del pelo, porque no tienen pelo. En este caso, por ejemplo, para una proporción, imagínate que sea relativamente raro, imagínate que 2 genes, llamémoslo A y B. Supongamos que los 2 son recesivos, todavía estamos con recesivo, que ya sé que J.K. Rowling dice que es dominante, pero eso no, con epistasia se puede llegar a explicar, pero eso más adelante. Pues imagínate 2 genes, A y B, la versión recesiva de la magia, y si con que uno de los 2 sea recesivo tengas magia, por ejemplo, los hijos de un mago y un magel serían magos en 3/4 partes de los casos, que es más de la mitad de los casos que se veía antes. Y los hijos de 2 magel, por ejemplo, serían 16 partes, en 3/8 partes de los casos, que también es más, por ejemplo, el caso que hemos visto, que eran 2 hijos que eran magos. Y esas proporciones se pueden hacer más altas simplemente añadiendo más genes o cambiando la dominancia de alguno de los genes. Entonces, si alguno, bueno, supongo que bastantes de nuestros siguientes estudiarán genética o lo hayan estudiado, si alguna vez tenéis un problema de genética con proporciones raras, la epistasia siempre es una solución. Será una solución muy rara, pero será una solución. Porque da igual la proporción que tengas, la epistasia te puede dar esa proporción. Que a lo mejor tienes que poner 5 genes con 3 alelos cada uno, pero puedes hacerlo perfectamente. O sea, iba a decir que también esto explicaría mejor que la magia sea un carácter cuantitativo, por así decirlo. Sí, también. Por ejemplo, podría ser que estos que son homocigotos solamente en uno de los 2 genes no son tan buenos magos como los homocigotos en los 2 genes. O puede que sean mejores magos que estos que son homocigotos en los 2 genes, lo que explica que estábamos mencionando antes de los hijos de muggles parece que son mejores magos, aunque esto puede ser lo que se llama vigor híbrido, que se llama en poblaciones de animales de experimentación, que si tienes muchos animales de experimentación mucho tiempo cruzándose todos entre ellos, al final acaban estando un poco pachuchos. Tienes que dejar que entre sangre fresca, flujo génico fresco. Lo difícil ahí sería, y con la baja proporción que tenemos de estudio, sería determinar qué factor es genético y qué factor viene del ambiente, que también seguro que hay condicionantes del ambiente que vienen, pero es que si ya estás poniendo tantas trabas a la genética, es decir, no, es que participan X genes que no sabemos cuántos son y X alelos que tampoco sabemos cuántos son, pero podría salir la proporción, pero es que además hay que añadir el factor ambiental. Pero en realidad la magia debería heredarse principalmente de manera genética, porque hemos visto que las parejas de gemelos suelen tener las mismas características mágicas. Sí, pero no hemos visto ningún caso de gemelos separados al nacer o algo así, porque sí, tienen los mismos genes, pero también tienen el mismo ambiente. Pero hemos visto el caso en este de caso, Harry. La mayoría de gemelos no se separan. Ya, pero Harry Potter, por ejemplo, ha sido criado en un ambiente muggle y ha desarrollado la magia. Sí, está claro que tiene un componente genético importante, que no es solamente un componente ambiental, porque si no es eso, Harry Potter no sería mago. Sí, o sea, en verdad sí que tenemos unos cuantos ejemplos. O sea, Elena está comentando los gemelos Weasley, que más o menos presentan las mismas características, son igual de graciosos, se le dan igual el mismo tipo de magia y cosas por el estilo. Y también teníamos, si no me equivoco, las gemelas Party, creo que eran, que una fue a Gryffindor y creo que la otra iba a Ravenclaw. O sea, sí que presentaban más o menos las mismas características y habían sido, o sea, están separadas. Y luego también lo otro que comentaba Elena, que como gemelo que se haya sacado de su tipo de población encontraríamos a tanto al que no puede ser nombrado como a Harry Potter, que han sido criados con muggles y ambos presentan una capacidad de magia impresionante. No son gemelos, pero no. son... Sí, o sea, individuos que han sido sacados del mundo mágico. Y luego también veríamos gente como Ron, que tampoco es un mago excepcional y ha sido criado en el mundo mágico. Por ahora hemos estado nombrando la teoría más sencillas y bueno, esto viene de unos 3 papers aproximadamente. O sea, aparte de nuestro conocimiento en la materia, sí, o sea, está el primer paper, que si no me equivoco, Harry Potter y el misterio del alelo recesivo. El segundo es Harry Potter y el engaño del alelo recesivo o algo así. No, la presunción. La presunción del... Hasta el último paper, que era el tocho, que se llama... Orígenes de la magia, review de la magia y de los factores epigenéticos.
Y en este es donde ya entran en una mayor complejidad para intentar explicar la explicación genética de la magia. Y la última que nos faltaría por comentar ya sería hemos comentado el alelo recesivo, un único gen y recesivo, un efecto poligénico de la magia, y por último ya estaríamos entrando en cosas más chachis como es la epigenética, ¿no, Elena? Cuéntanos, ¿qué es la epigenética? Para tener en cuenta la epigenética tendríamos que tener en cuenta la expresión génica que ya ha estado explicando anteriormente Elena. Como hemos comentado al principio del podcast, tenemos un gen, que es una secuencia de ADN que nos está codificando una proteína, y la expresión génica es el proceso mediante este gen se lee y produce una proteína. Como ya hemos estado comentando a lo largo de todo el capítulo de hoy, tenemos los alelos, que serían mutaciones de este gen que produciría un cambio tanto en la expresión como en la función del gen. La célula tiene una capacidad para regular la expresión de estos genes sin necesidad de que se esté mutando el gen, es decir, se esté cambiando la secuencia de nucleótidos, o sea, la secuencia de ADN del gen, que es la epigenética. Y continuando con el símil que nos estaba haciendo Noemí del libro y del gen, un gen sería una frase, por ejemplo, en un lugar de la mancha. Una mutación sería cambiar, por ejemplo, la A de mancha por una U, entonces sería en un lugar de la muncha, que ya está cambiando el sentido. Y en cambio, la epigenética sería poder cambiar la expresión génica, es decir, la facilidad que tienes tú para leer esta frase sin cambiar el sentido de la frase. Por ejemplo, si estuviéramos en el Word, sería cambiar el tamaño de la palabra. Si cambias el tamaño de la letra de 12 a 50 para el cegato de mi padre, sería mucho más fácil de leer. En cambio, si cambias el tamaño de 12 a 0,8, la información sigue estando ahí, pero tú no eres capaz de leerla. Y eso es lo que hacen los factores epigenéticos. Los más comunes son las metilaciones en las islas CpG, ya estamos entrando en mucha profundidad, que lo que hace es condensar la cromatina. Pero estás cambiando la facilidad con que los factores transcripcionales, las proteínas que tienen que entrar para leer esa oración, esa frase en el ADN, y estás impidiendo que entren. Lo que quiere decir con condensar la cromatina, primero hay que explicar pues, qué es la cromatina. Bueno, muchos ya lo sabréis, pero bueno, básicamente el ADN dentro del núcleo celular no está suelto por ahí porque ocuparía demasiado espacio. La copia de ADN que tiene una única célula, si no me equivoco, creo que eran 2 metros condensados, si no me equivoco, en 2 micras o algo por el estilo. Exacto. Por eso es por lo que hay que condensarla. ¿Cómo condensas un hilo? Pues lo enrollas en una bobina. Lo que hace la célula es coger este material genético y enrollarlo en proteínas o un conjunto de proteínas que se llaman histonas. La información genética sería el hilo. Si tú tienes el hilo enrollado en la bobina, serías incapaz de acceder a él, y si quieres acceder a él tienes que desenrollarlo. O sea, cuanto más enrollado esté, menos accesible va a ser para esa información ser leída. Exacto, y si el material genético está muy enrollado, a ver, cuando decimos muy enrollado, las histonas le puedes dar las vueltas que le puedes dar. Sí, es como si hubiese muchas bobinas. Exacto. Tienes un montón de bobinas, que más que bobinas parece un collar de perlas. Entre una perla y otra tienes un espacio que no está en una bobina, y ese espacio se puede acceder más fácilmente. Lo que haces con estos cambios en el ADN, de estas metilaciones y acetilaciones, estos cambios epigenéticos, es determinar qué partes del genoma tienen más probabilidades de estar en ese espacio entre las perlas y qué partes están en las perlas, es decir, enrollado en la histona y más difícil de acceder. Por eso cambia la expresión de estos genes. O sea, yo lo que quería decir es que las modificaciones epigenéticas pueden estar en el DNA, pero también pueden estar en estas proteínas que llamamos histonas. Sí, también. Sí, pero el resultado es el mismo. Sí, el resultado es el mismo, pero que no todas las modificaciones están en el DNA. Todas las modificaciones epigenéticas también en estas bobinas. Sí, que es lo que se denomina código de histonas. Teniendo la explicación de qué es la epigenómica y la epigenética en general, ¿cómo podía explicar la epigenética la transferencia de la magia entre parentales y descendientes en el mundo de J.K. Rowling de Harry Potter?
El tercer artículo que hemos comentado, lo que dice es que, o sea, que habría como esta epistasia que hemos comentado antes y que habría una mutación dominante. En este caso ellos proponen que pueda ser en un gen que codifique para una histona, o sea, que se pueda heredar como este efecto epigenético, que tienes una histona especial que lo que hace es que va a reclutar estas proteínas que son las encargadas de leer el DNA y de codificarlo. Pero bueno, también podría haber otras hipótesis que lo que dijeran es que reclutar, sino también compactar, por así decirlo. Todas las personas de por sí tendrían todos los genes para ser mago, pero que sería la clave de si vas a ser mago o no, sería de si posees o no esta histona que al final va a permitir que se lea o no estos genes. Es decir, podríamos pensar que ya complicándonos un poco la vida, podríamos hablar de operones, es decir, tienes todos los genes que te permiten ser mago en tirereta, uno tras otro, pero tienes estas histonas que es lo que permiten como de pista de aterrizaje del avión, o sea, de los factores transcripcionales que van a leer estos genes. Y entonces tendrías una mutación que permitiría que estos factores transcripcionales de esta maquinaria que va a leer estos genes llegara a esa zona o no. Sería por epigenética de cómo de fácil va a ser que los genes que te permiten ser magos sean leídos. Es lo que había dicho Oriol el otro día, de que, o sea, solo los magos tendrían la llave para abrir la puerta de la magia. O sea, todas las personas tendrían estas regiones para codificar la magia, pero solo los magos podrían acceder a ella, porque tendrían estas histonas especiales. Y esto además explica diferencias en la especialidad, porque bueno, básicamente es multigénica, pero eres mago o no eres mago, pero dependiendo de esos genes que se activan con esta llave, eres mejor mago o peor mago. Y también puede explicar los squibs, porque tienen los genes que les permiten, por ejemplo, ver a los dementores, simplemente percibir la magia, pero no la que permite manipular la magia, por decirlo de alguna manera. Y otra cosa muy interesante con esta teoría es que permite que la magia sea un rasgo ancestral, no el rasgo nuevo. Es decir, que los humanos tenían magia y luego la perdieron a lo largo de la evolución. No la perdieron, simplemente la compactaron porque ya no la utilizaban. Es muy elegante. Lo que no tendría sentido que siendo un rasgo tan poderoso que te permita ser magos, la magia, o sea, puedes imponer tu voluntad sobre el mundo, no se haya fijado y todas las personas sean magas. Pero bueno. Sí, ese es el principal problema que tiene toda la teoría esta, que es que a nivel de herencia en pocas generaciones tiene sentido, pero a nivel evolutivo no tiene sentido que la evolución no haya fijado este rasgo, porque a no ser que tenga otras consecuencias negativas. Sí, o a no ser que haya habido una deriva génica, porque los humanos sin magia hayan hecho efecto fundador y al final haya sido el que haya repercutido en la mayoría de la población. Sí, pero tenemos, hay ejemplos de magia, bueno, supongo que son ejemplos de magia en el Antiguo Egipto, por ejemplo, de que maldiciones y cosas así, las mencionan en los libros, la típica maldición del faraón, hace 3.000, 4.000 años. Un rasgo tan beneficioso se habría fijado en solo 3.000 o 4.000 años. Lo que sí que podía indicar simplemente es que a lo largo de los libros de Harry Potter sí que se ve en plan de que los magos como más vagos, por decir una forma, o sea, por el progreso, por intentar generar nuevas ideas, nuevas cosas, la magia como que les ha acomodado y entonces sí que podemos decir que los muggles en el mundo de Harry Potter como que han la necesidad, porque no puedes solucionarlo todo con la varita, o sea, necesitas avanzar y eso sí que ha dado pie a que los magos muggles tengan mayor desarrollo tecnológico y por lo tanto como que se hayan reproducido más, además también se ve como eso. O sea, sí, eso también, pero eso es más derivado de esa separación entre el mundo muggle y el mundo mágico, que tampoco tiene sentido. Eso es una de las cosas que lo puede explicar, que simplemente los magos en ningún caso se hayan reproducido con muggles a lo largo de la historia. Así que no se ha podido fijar en la población porque los magos solamente se han reproducido con los magos, así que no se ha expandido ese alelo. Es eso, es el principal problema que tiene esta teoría, que a corto plazo viene bien, para a largo plazo no tiene sentido que no se haya fijado.
Y que también esto explicaría solo el caso de los humanos, pero no de los otros seres mágicos. Porque ya sería muy difícil explicar toda la evolución acorde a una mutación dominante de metilaciones, creo que era, ¿no? Sí, no, simplemente es una mutación ancestral. Simplemente todos los seres, todos los humanos derivan de seres mágicos y luego los humanos han perdido la magia. Te estoy hablando ya de hombres, o sea, de hombres lobo, de animales fantásticos, son diferentes especies. Ya sí, pero todos tienen magia, todos derivan básicamente la historia de la vida tal y como llega hasta ahora. En un punto aparece la magia. Pero entonces volvemos a lo mismo, estamos retrocediendo demasiado en el tiempo para que esta teoría sea posible. Ah, ¿te refieres al hecho de que la evolución no lo haya fijado en los animales mágicos? Sí, también. Y que sean tan raros también, sí, eso también. A mí me gusta más, o sea, más que lo de las histonas, me gusta más pensar en la teoría, también lo comentan en el paper, de la teoría de que no sea una histona mágica, sino un factor transcripcional, un promotor y un enhancer mágico. Que si no me equivoco, Samu nos lo puede explicar en mayor profundidad en qué consiste estas tres palabras. Los genes, por lo general, tienen una región que se llama promotor, donde se une una serie de proteínas o factores transcripcionales y lo que hacen es, digamos, regular la expresión de ese gen. Si esas proteínas lo que hacen es favorecer la expresión de ese gen, normalmente se les llama enhancers. Básicamente. Y también habría que destacar que los promotores normalmente se encuentran muy próximos al gen y que los enhancers se pueden encontrar en mayor distancia al gen. El enhancer es una región del gen, del genoma, que facilita la atracción de los factores transcripcionales. A ver, es más fácil, es mucho más simple de explicar. Y porque también permite más la teoría o sea, las típicas teorías siempre del operón lactato y todas estas cosas que al final son todo un conjunto de genes que se encuentran relacionados con la misma función. En este caso sería producir magia y que todos están regulados por un mismo factor transicional que permite que al mismo tiempo se estén leyendo un conjunto de genes relacionados con la misma función. Me parece más elegante. Sí, es más simple, es una versión más simple de eso. Es lo mismo, es una llave que tienen los magos y que no tienen los muggles, simplemente. Pero tendríamos el mismo problema que los genes que te dan la magia estarían presentes igualmente en los muggles. Pues sería mucho mejor. Sería algo ancestral, por así decirlo. Sí, y también, o sea, el propio Dumbledore en el libro indica que más o menos que se da a entender que los magos y los no magos aparecieron al mismo momento. Entonces lo más sensato es que aparecieron primero los magos y después se perdieron en un linaje de magos. Sí, pero tiene el mismo problema que teníamos con las criaturas mágicas, que ese suceso tendría que haber sucedido muchas veces. Sí. Pero bueno, igualmente es eso. El problema que tiene esta teoría, como ya hemos dicho, es desde un punto de vista evolutivo. Habría aparecido la magia muchas veces o se hubiese dado una transferencia horizontal. Que es lo mismo que... Sí, bueno. Ya, sí, entonces ya... En eucariotas es raro. Da igual, es magia. Hombre, es raro, igual pero... la puedes transmitir por magia. Seguramente, pero es raro, pero es un evento tan evolutivamente favorecedor que, aunque sea muy improbable que pase, si pase se va a fijar como estamos viendo. No como estamos viendo en la actualidad, sino como estamos viendo en los libros. Entonces, lo que no estaríamos explicando aquí es... Vemos, por lo tanto, que la magia es un rasgo heredable, que puede ser el operón mag, podemos llamarlo así, que tiene un factor transicional, el MFT, por ejemplo, podríamos llamarlo, y que es una herencia bastante más compleja. Lo que no explicaríamos aquí es el fenómeno de supongamos que, como ya hemos dicho, el parser es dominante, se hereda siempre de padres a hijos. En el libro J.K. Rowling explica que Harry es capaz de hablar parcel porque Lord Voldemort es capaz de hablar parcel y un fragmento de alma de Lord Voldemort se quedó fijado en el cuerpo de Harry. Esto nos explicaría esta capacidad de hablar parcel que viene de alma. Entonces, la única forma que tenemos para explicar que Harry, por influencia de Lord Voldemort, hable parcel es que hay una transferencia horizontal de genes de Lord Voldemort a Harry Potter.
Transferencia horizontal es lo que normalmente se da entre bacterias, que es cuando decimos, por eso también el problema de la resistencia a antibióticos, etcétera, que es que la capacidad de que tiene una bacteria de pasar parte de su información genética a otra bacteria, que no la tenía antes. Entonces, una bacteria que sea resistente a antibióticos y que una esté al lado puede pasar la resistencia a la que no era resistente y ambas no mueren. Qué bonito. Viendo en el libro tenemos animales mágicos, plantas mágicas, porque también está el lazo del diablo y todas estas mierdas mágicas. Seres humanos el sauce mágicos. boxeador. El sauce boxeador. Y... Es una endosimbiosis. No. ¿Luca era mágica? O sea, la magia se encuentra en el ancestro común de todos. O al menos de todos los eucariotas. O lo han obtenido de forma independiente. No, o sea, volviendo a la navaja de Ockham, a los estudios mágicas y animales no mágicos. Ya, pero lo más los mayoritarios. Lo más lógico pensar es que el ancestro común tenga magia y que por algún gasto energético... Y que se haya perdido muchas veces. Sí. Es lo mismo decir que el ancestro común tenía magia y se ha perdido muchas veces que el ancestro no tenía magia y se ha ganado muchas veces. Sí. Ahí te ha pillado. Vale. Sí. Bueno, no es lo mismo, porque ganar es más difícil que perder. Bueno. Teniendo la teoría de que el basilisco que se encontraba en la Cámara de los Secretos se produce haciendo que un sapo incube un huevo de pollo, de gallina, podríamos decir que a lo mejor lo que existía era la magia en los seres humanos y que ya que la magia te permite crear materia de la nada como y cosas por el estilo, como hacer aparecer una silla, cadenas y cosas por el estilo, que también te permitan modificar genéticamente otros organismos. Así, y sí, eso sí que podría ser. Podría ser que los humanos, los primeros humanos, tuvieran magia y que ellos influenciaran al resto de especies hace 50.000 millones de años o cosas por el estilo para crear otros seres mágicos. Igual que Voldemort le pasa genes a Harry de manera horizontal, también haya humanos que le hayan pasado la magia a plantas o animales. Sí, haciendo un hechizo sobre ellos simplemente pasas parte de tu magia. Sí. Sí, no intencionalmente, que tú que era más parecido a lo que decías tú. Y hasta aquí el capítulo de hoy de la Hora de la Biología. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos no sin antes decir que puedes suscribirte, es totalmente gratuito, y si tienes alguna duda o sugerencia puedes dejarnos un comentario o si lo prefieres puedes enviarnos un correo electrónico a lahora-de-la-biología@gmail.com. Os recordamos que el nombre de los artículos comentados los puedes encontrar en la descripción del capítulo.